reconocimiento de la prensa chicana y latina en los Estados Unidos, ¿no? Y este hoyo negro que están tratando de llenar los chicanos, bueno, ha recuperado algunos ejemplares, sobre todo en bibliotecas mexicanas, no en las estadounidenses, porque allá, si es latino, si está en español, es basura. Esa es la visión. Otro periodista mexicano disidente fue Paulino Martínez, que estableció el Monitor Democrático en San Antonio en 1888 y publicó La Voz de Juárez en 1889 y El Chinaco de 1890 a 92 en Laredo, Texas. Luego restableció en San Antonio el Monitor Democrático en 1910 y fue publicado hasta 1911. Un caso aparte es el que representa a Ricardo Flores Magón, sus hermanos Enrique y Jesús y su periódico Regeneración, el más influyente de los que se hicieron en el exilio y también uno de los más radicales, de filiación anarcosindicalista y órgano del Partido Laboral Mexicano. Tan extremista como sus posturas fue la respuesta del régimen de Díaz en su contra, pues en complicidad con autoridades estadounidenses ejerció una persecución sin límites en la que participaron funcionarios de todos los niveles, tanto de México como de los Estados Unidos. Ricardo Flores Magón fue hecho preso 9 veces y ejerció el periodismo de oposición en México en distintos medios. El Demócrata en 1893, Regeneración en 1900, El Hijo del Aguizote, en el que participó en 1902, El Nieto del Aguizote en 1903, El Bisnieto del Aguizote y así hasta completar 8 aguizotes. Tras la clausura de la primera versión de Regeneración en la Ciudad de México, Ricardo Flores Magón se dirigió al exilio, pues no solo se le incautó la imprenta, sino que el juez le prohibió leer durante su encarcelamiento y escribir y publicar nunca más. Cito: dirigióse a los Estados Unidos ya que pensó que en aquel país tendría libertad para atacar al porfiriato, pero esta ilusión de Ricardo se trocó en amarga realidad que le depararon los dos gobiernos, el mexicano del general Díaz y el de entonces de los Estados Unidos. El procedimiento primordial consistió en interceptar la correspondencia que despachaba y recibía Flores Magón, a lo que se agregó el espionaje. Regeneración se volvió entonces un periódico itinerante. Se publicó nuevamente en México en 1902, en San Antonio, Texas en 1904, en San Luis, Missouri en 1905, en Canadá en 1906 y en Los Ángeles en 1908, además de otro periódico que se llamó Revolución en 1907. Todas las ediciones fueron perseguidas y todas ejercieron una penetración e influencia peligrosas que coadyuvaron a la caída del régimen de Díaz, pues en algunos momentos llegó a tener hasta 30,000 ejemplares en circulación. Una cifra que algunos de los llamados diarios nacionales de la Ciudad de México el día de hoy ya quisieran. Por ahí hay un par de muertos vivientes, que es el periódico El Día, que cualquier día es su último día. Tira algo así como 1,000 ejemplares con una devolución de 700. Ajá. O sea, ese tipo de casos, ¿no? Pero bueno, regreso al tema. Regeneración no era simplemente un órgano periodístico en el que se expresaba el pensamiento magonista. Por el contrario, el hecho de que el magonismo tuviera como arma política principal un periódico como Regeneración es un rasgo esencial que define esta corriente. El magonismo no utilizó regeneración era el magonismo. A ello hay que añadir la calidad de las plumas que colaboraron con Flores Magón, que ya lo citaron mis compañeras hace un momento, algunas de ellas estadounidenses, el editor de The Border, John Murray, Manuel Hughes, John Kenneth Turner, autor del reportaje de Denuncia México Bárbaro, que escandalizó en su época por revelar las infrahumanas condiciones de esclavitud a que sometía a sus opositores, Porfirio Díaz, en las plantaciones henequeneras. Turner hizo énfasis en la responsabilidad de las autoridades estadounidenses por mantener nexos amistosos con el régimen de Díaz, aunque ambos gobiernos trataron de desmentirlo. La publicación de la serie de artículos bajo el mismo nombre de México Bárbaro despertó grandes simpatías entre la opinión pública estadounidense por los opositores mexicanos. Uno de estos simpatizantes y colaboradores era el anarquista británico William C. Owen, que relató después en el periódico Freedom su experiencia magonista. Cito: cuando sustituía a Kenneth Turner, el autor del importantísimo libro antiporfirista México Bárbaro, como editor en la sección inglesa de Regeneración, su circulación era de 27,000 ejemplares y el periódico debía ganar dinero, porque todo se gastaba en propaganda. Teníamos entre 600 y 700 periódicos en nuestra lista de canje. Nuestra gran aspiración era la unificación de la opinión latina en México, Centro y Sudamérica. Es necesario mencionar todos estos datos a fin de hacer comprensible por qué el secretario de Gobernación Ignacio Mariscal, el canciller Balbino Dávalos, sus sucesores Enrique Krill, no me suena el apellido, y Antonio Lozano,
el vicepresidente Ramón Corral, los cónsules mexicanos en Tucson, Douglas, Saint Louis, el embajador en Washington, entre otros funcionarios nacionales, y el secretario de Estado Elihu Roth, los embajadores estadounidenses en México John Foster y Henry Lane Wilson, el procurador H. M. Hoyt y decenas de funcionarios menores de ambos países se empeñaron en el espionaje, la persecución, encarcelamiento y destrucción final de Ricardo Flores Magón. Era un ejército en su contra, y cuya muerte en la cárcel de Leavenworth en 1922 tiene por lo menos suficientes elementos de duda como para sospechar un asesinato. El periodismo que ejerció Ricardo Flores Magón en México, Estados Unidos y Canadá era peligroso para los regímenes de la época. Los tentáculos del porfiriato le alcanzaron incluso en su corta estancia en Canadá, donde las autoridades también le espiaban. Es difícil hallar en toda la historia de la prensa mexicana en Estados Unidos un caso similar de colusión entre los dos gobiernos. Díaz no tuvo escrúpulo alguno en mover todas sus influencias para destruir a Flores Magón. El Partido Liberal Mexicano, ¿cómo voy? Perdón, de tiempo. Sí, bueno. El Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón formulaba un nuevo tipo de liberalismo, una ideología que buscaba dar garantías a las víctimas de la modernización y mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos. La brutalidad sin precedentes con la que Díaz confrontó al Partido Liberal Mexicano y a otros movimientos opositores mostró que Díaz ya no sería capaz por mucho tiempo de usar la cooptación para desactivarlos. Paradójicamente, muchas de las demandas laborales y sociales que planteó en sus páginas Regeneración fueron retomadas e incluidas en la Constitución Mexicana de 1917, que aún rige en México, y teniendo además a Flores Magón metido en la cárcel en Estados Unidos, mientras él sobrevivía diabético, cada día más ciego y débil en esa cárcel estadounidense. La labor de los Flores Magón, encabezada por Ricardo, provocó una oleada de publicaciones anarquistas en el suroeste estadounidense, además de una corriente de prensa feminista. Las periodistas simpatizantes o aliadas del Partido Liberal Mexicano fueron altamente contestatarias. Seguramente la doctora Elvira va a tener algunos datos mucho mejores que los míos al respecto. Pero entre estas mujeres estaban Teresa Villarreal, fundadora del Obrero en 1909, Isidra de Cárdenas, directora y fundadora de La Voz de la Mujer en 1907, Blanca de Moncaleano con La Pluma Roja, que se publicó del 13 al 15, Sara Estela Ramírez, editora de La Corregidora en 1901, y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, cuyo Vesper, Justicia y Libertad, que se publicó de 1900 a 1932, lo que en la época era una hazaña. Wow, se inició en México y tuvo que exiliarse en los Estados Unidos. Sara Estela Ramírez era una maestra de escuela que salió de México en 1898 para dar clases en Laredo, Texas. Poetisa y autora de discursos políticos apasionados, se hizo de seguidores por su participación en manifestaciones obreras, donde se exigían reformas sociales y laborales en México. Comenzó escribiendo en La Crónica y El Demócrata Fronterizo antes de fundar sus propias publicaciones. La primera de ellas fue La Corregidora en 1901, que se imprimió en la Ciudad de México, en Laredo y en San Antonio. Ramírez colaboró con Juana Belén Gutiérrez para exigir mejores condiciones de vida para las indias y las proletarias y tener el mismo estatus social que los hombres, mediante la organización Regeneración y Concordia, ala feminista del Partido Liberal Mexicano. En 1910 fundó una revista literaria, Aurora, pero Sara Estela murió ese mismo año. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, activista guanajuatense, comenzó a publicar Vesper, Justicia y Libertad en la Ciudad de México en 1900. Sus textos combatían a la dictadura porfirista en un tono bastante agresivo, estilo en pantalones, decía ella, por lo que fue encarcelada en las galeras de Belén y acabó huyendo a los Estados Unidos. Y cito a esta mujer: al general Díaz le hemos preguntado ya qué ha hecho de sus deberes como gobernante. A los mexicanos vamos a preguntarles hoy qué han hecho de sus deberes como ciudadanos. El general Díaz lo sacrifica todo a la ambición de reinar. El presidente necesita prestigio en el extranjero y se lo procura como los fanfarrones de barrio, derrochando en superficialidades lo que no tienen para cubrir necesidades. Eso es el estilo en pantalones. Vesper llegó a tener una circulación de 8,000 ejemplares semanarios, a decir de su fundadora, quien además de pugnar por los ideales del Partido Liberal Mexicano, incursionó en los asuntos de género en una época en que ni siquiera existía ese término. El semanario La Voz de la Mujer de Isidra Cárdenas fue fundado en El Paso, Texas, en 1907 para exhortar a las mujeres a tomar un papel activo en la esfera pública. Su lema era el de defensor de los derechos del pueblo y enemigo de las tiranías.
y contenía un cintillo donde expresaba que la mujer forma parte integrante de la gran familia humana, luego tiene el deber y el derecho de exigir y luchar por la unificación de la patria. Los editoriales y comentarios no se firmaban y los textos se escribían bajo el pronombre personal nosotras. Pluma Roja fue fundado por la anarquista colombiana Blanca de Moncaleano en Los Ángeles en 1913. Ella y su esposo Juan Francisco Moncaleano, también periodista y revolucionario, salieron de su país para apoyar la lucha de Ricardo Flores Magón, pero fueron expulsados de México en 1912 por Madero. A diferencia de otros periódicos hechos por mujeres, Pluma Roja señalaba que la liberación de la mujer era indispensable para lograr cualquier cambio social. El programa anarquista planteado por Blanca de Moncaleano a través de Pluma Roja llamaba a las mujeres a emanciparse de sus tres opresores, el Estado, la religión y el capital, y advertía a los hombres que de no participar ambos géneros en la reconstrucción de la sociedad sería imposible lograr sus objetivos. La cito: engolfados los hombres en su supuesta superioridad, fatuos por su ignorancia, han creído que sin la ayuda de la mujer pueden llegar a la meta de la emancipación humana. Aunque nunca dejaron de promover causas políticas y sociales, las mujeres tuvieron después un papel mucho menos visible que sus antecesoras del primer cuarto de siglo, y sus actividades se enfocaron más a la lucha sindical y al trabajo comunitario que al periodismo. Lo ejercían como un arma para lograr sus objetivos. Tal es el caso de la lideresa sindical guatemalteca Luisa Moreno y las activistas chicanas Emma Tenayuca, Josefina Fierro, Linda Silva y Marta Casares en la década de los 30. Hubo, por supuesto, periodistas que salieron de México, pero no como perseguidos políticos ni partícipes de la prensa en el exilio, sino de las prensas inmigrante y nativa. Tal es el caso de Ignacio Lozano, un mexicano nacido en Marín, Nuevo León, que huyó de la Revolución Mexicana con su madre y 5 hermanas hacia Estados Unidos a los 21 años de edad, en 1907. En 1911, Lozano trabajó para El Imparcial de Texas, pero rompió con ese proyecto hecho por Francisco Chapa, posiblemente porque servía solo a los mexico-norteamericanos, mientras él buscaba hacer un periódico profesional dedicado principalmente a la creciente comunidad inmigrante y nativa. Su papel como director financiero del Imparcial le permitió aprender la parte económico-administrativa del oficio periodístico, y así en 1913 fundó La Prensa en San Antonio, Texas. Luego se mudó a Los Ángeles, donde abrió otro periódico, La Opinión, que todavía existe, con el lema Diario Popular Independiente, cuya primera edición apareció el 16 de septiembre de 1926, significativamente Día de la Independencia Mexicana. Al morir Ignacio Lozano en 1953, su viuda, Alicia Elizondo, se encargó de la prensa, pero la vendió en 1962 y el periódico desapareció enseguida. En La Prensa habían escrito muchos intelectuales mexicanos en el exilio, como Teodoro Torres, Nemesio García Naranjos y José Vasconcelos. Mientras tanto, su hijo, también de nombre Ignacio Lozano, se hizo cargo de La Opinión hasta 1986, cuando lo sucedió su hija Mónica Lozano, actual directora de La Opinión. Hoy es el segundo periódico más importante de California, con un tiraje de 126.628 ejemplares diarios, superado solo por un periódico en inglés, Los Angeles Times. Sus periódicos publicaron ensayos políticos de importantes figuras en el destierro, otra vez como García Naranjo, quien fue secretario de Educación bajo el mandato de Victoriano Huerta y creador de un concepto muy caro para la gente que estamos cercanos a los estudios chicanos, que es el del México de afuera. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias y vamos a pasar a nuestra última exposición de esta mesa, denominada Las soldaderas de la prensa de 1910, a cargo de la doctora Elvira Hernández Carballido. Adelante, por favor. Gracias. Ya estamos llegando al final, les prometo que no será muy largo. Muchas gracias también por la invitación y por compartir con ustedes este momento que aparte me ha sensibilizado mucho, porque ahorita que estuve escuchando sus presentaciones pues empiezo a evocar, y por ejemplo mucho de esto que yo pude recuperar de las mujeres periodistas fue gracias a las personas que están en el fondo reservado de la hemeroteca, que siempre se acordaban dónde había un periódico de mujeres, o si no me mandaban, por ejemplo el de Hermila Galindo, que no había ejemplares a la mano, me mandaron a antropología. Entonces como que esa